grupos de música aragoneses cantando al unísono. Así acababan 2 horas de radio en directo desde la Plaza del Pilar de Zaragoza. Aragón Radio ha trasladado allí sus estudios esta tarde para presentar a los oyentes la programación de su 10ª temporada. Entre esas novedades hay una nueva sintonía de la radio autonómica. Es una de las novedades con las que arranca esa 10ª temporada. Además, Aragón Radio estrena secciones para hablar de deporte extremo, vanguardia cultural o búsqueda activa de empleo. Además, y si acceden a su plataforma online, verán que también se ha renovado. Lo que no cambia es su identidad aragonesa, su cercanía al territorio y, por supuesto, su apuesta por la información. Aragón Radio se ha trasladado con su equipo técnico y humano a la Plaza del Pilar para tomar el pulso a los oyentes, para darles voz, esta vez cara a cara. Han sido 2 horas de radio en directo con variadas entrevistas y entre los invitados distintos grupos de música aragoneses. Es la puesta de largo de la 10ª temporada de Aragón Radio. Se abre un mundo de novedades relacionadas con la participación a través de los canales, de las redes sociales, con la participación a través también habitual, la del teléfono y sobre todo muy pendientes de la actualidad de última hora. Es la nueva sintonía de la radio autonómica y no pierdan de vista su plataforma web con imagen renovada y más abierta a la participación, un proyecto que ha sido nominado a 2 premios por la Sociedad Española de Radio Online. Una plataforma donde dentro de nada vamos a ver con imágenes, con video streaming, cómo se hace la radio con sus personas, nos podrán poner cara y ojos todos los días nuestros oyentes, y una plataforma que ahonda precisamente en las diferentes formas de escuchar la radio. La radio quiere llegar a toda la orografía. De hecho, estrenan un espacio sobre deporte extremo. Nos ayudarán en la búsqueda de empleo y desde primera hora nos mantendrán informados.